to a woman of Una God. mujer de Dios. See, this person is a warrior. Esta persona es una guerrera. This person is a warrior, right? Es una guerrera. And I'm gonna be honest, this is the person that I believe God used Y yo estoy creyendo que esta es la persona que Dios when I was going usó through one of my hardest cuando estaba times. pasando un tiempo difícil. And I want to thank Jesus for her Y life, quiero agradecerle a Jesús por su the vida. life of Yamilet La vida de Yamilet Salazar. Salazar. Of all my traditions, break down the walls. Of all my religion, your way is better. Come on, somebody worship the Lord. Your way is better. His way is better. And shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Can somebody worship God? ¿Puede alguien adorar a Dios en este día? Hey! Shake up the ground of all my tradition and break down the walls of all my religion. Your way is better. Oh God, Your way is better. your way is better. And shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. And your way is better. I will make room. To do whatever you want to. Oh God, I will make room for you. Whatever you want Señor, voy a hacer to. espacio para ti. I will make room for your presence in my life. Voy a hacer espacio en mi vida para tu presencia, So that, Father God, you can dwell within me. para que puedas habitar dentro de mí. Father, I give you all of me. Te doy todo de mí, Señor, But I ask to receive all of you. y pido que recibir todo de ti, I Señor. don't want just 50 of you, God. No quiero 50% de ti, I want Señor. all of your presence. Quiero toda tu presencia. I want all of your heart, God. Quiero todo tu corazón. I want to be able to hear the pulse of your heart. Quiero sentir los pulsillos de tu corazón, Señor. Like the Apostle John. Así como el apóstol Juan. Father, I want to be able to fall and lay in your presence. Quiero estar en tu presencia. And I'm believing in the word you have for us today. Y creo en la palabra que tienes para hoy. You spoke, Lord, Tú hablaste and we're believing in what you're going to speak y today. estamos creyendo en lo que tú hablaste. I will make room. Voy a hacer espacio, Señor. I will make room. Voy a hacer espacio. I want to welcome everyone to Be Heaven Church. Quiero darle la bienvenida a todos a la iglesia Mi Heaven. I thank God for this privilege. Le agradezco a Dios por esta I oportunidad. thank the apostles for this Le privilege. agradezco a los apóstoles por esta oportunidad. If only you knew what this is causing in my life. Si tú supieras lo que esto está causando en mi vida, This is causing breakthrough. está causando un rompimiento. Okay. The thing is that I once asked God, Una vez le pregunté a Dios, and I told God, am I really for this? le dije, Señor, ¿verdaderamente soy yo para esto? Should I just, you know what, raise my family and leave it for my generations to conquer? ¿Debería yo levantar mi familia y solamente dejarlo para que mi familia conquiste? And then my parents come and say, you know what, you're gonna preach. Y mis padres vienen y me dicen, tú vas a predicar. You're the one that carries the word of the Lord. Tú cargas la palabra de Dios. I will make room for God Y voy a hacer espacio para Dios. as long as I give everything to Him, Yo le voy a hacer espacio a Dios. and He will give everything to me. Y me va a dar todo a mí. Today I'm gonna speak under the title, Hoy día voy a predicar bajo el título, bajo el tema, the power in the dwelling. el poder en habitar en la presencia. Please join me in 2 Kings chapter 4 verse 8 to 10. Por favor, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 y 9. 2 Kings chapter 4 verse 8 to 10. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. I'm going to be reading in New King James Version. La voy a leer en Nueva Versión Internacional. When you have it, please respond with an amen. Cuando lo tenga, por favor, responde con un amén. Amen. And we read it honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Now it happened one day that Elijah went to Shunem, where there was a notable woman, and she persuaded him to eat some food. So it was, as often as he passed by, he would turn in there to eat some food. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. And she said to her husband, "Look now, I know that this is a holy man of God who passes by us regularly." La mujer dijo a su esposo, mira,
Yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand, so it will be whenever he comes to us, he can turn in there. Hagamos un cuarto en la azotea y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Let us pray. Father, we thank you for this Oremos. word. We thank you for the word of God that brings life to us. Father, I thank you for what you're going to do. Father, I am your spokesman. Speak as you please. Father God, I incline my will to your will, and may the will of God and the voice of God be upon this place heavily. In the name of Jesus, amen. You may be seated. ¿Se pueden sentar? So this story, if we can lower mic 4, please. Thank you. In this story, En esta historia, the Shunammite woman was a very wealthy woman. la tsunamita era una mujer de muy buena posición económica. She was in good standing in society. Ella tenía una buena posición en la sociedad. In other translations, En otras traducciones dice, says that she carried a weight of influence. ella cargaba una influencia muy fuerte. We would say nowadays she drive a Range Rover. Ella manejaba un carro muy caro como un Range Rover. She would drive a Bugatti. Ella manejaba un Bulgari. She had a couple different colors. Ella tenía diferentes colores de carro. But the thing was Pero lo que pasaba ahí, that she was infertile. que ella era estéril. She was unable to bear children. Ella no podía tener hijos. So although she looked good, Aunque se veía bien, there was a tragedy. había una tragedia. There was a thing in her that did not allow her to produce. Había algo en ella que no le permitía producir. She could produce with her hands, Podía producir con sus manos, but her womb was unable to produce. pero su vientre no producía. In those times En esos tiempos, and places, en los lugares, not having children no tener niños was shameful. era una vergüenza. It wasn't just shameful, but it was a tragedy. No era solamente una vergüenza, era una tragedia. It was that she carried that reputation that when people looked at her, Ella cargaba esa reputación que cuando la gente la miraba, they would feel bad for her. se sentían mal por ella. Because although they were poor, they had children. Porque aunque la gente era pobre, tenían hijos. And children biblically meant wealth. Y los hijos en bíblicamente significa abundancia. But she had wealth but no children. So she Ella- was poor. Ella tenía riquezas, pero no tenía hijos. So it was a tragedy that she Era had no una children. tragedia porque no tenía hijos. And it caused my attention because many of us today, our reputation doesn't look good. Y me llama la atención porque nuestra reputación hoy en día en muchos de nosotros no se ve bien. Our reputation, maybe from past churches or past friend groups. Quizás nuestra pasada reputación en pasadas iglesias o grupos no se ve bien. And they talk bad about you. Y hablan mal de ti. And they see you from afar and they're like, that one will never prosper. Y te ven de lejos y dicen, esa mujer nunca prosperó. That one, she was with me in doing some drugs. Ella estuvo conmigo haciendo drogas. I know that she's gonna momentarily be out of this, but she's coming back. Yo sé que momentáneamente va a estar fuera de esto, pero va a volver a regresar a drogarse. I don't know what reputation or what people have been speaking about your reputation, No sé que la gente estaba hablando de tu reputación. but it's time to let go of the shame of your reputation. Es tiempo de dejar ir la vergüenza de tu reputación. We cannot be ashamed No podemos tener vergüenza because I know a God that is about to change your shame and pain porque conozco un Dios que va a cambiar tu vergüenza y tu dolor into grace and praise. a gracia y adoración. See, her greatest pain Su dolor más grande became her greatest praise. se convirtió en su más grande adoración. Now, let people talk Deja que la gente hable because they're just doing free promotion. porque te hacen promoción gratis. For when God prepares a table for you, Porque Dios prepara una mesa para ti. when God prepares the scenario for you to increase, Para cuando Dios prepara el escenario para que tú aumentes. they're just promoting. They're letting everybody know. Le están dejando a todo el mundo saber y te están promoviendo. Look at this person. Mira a esta persona Because in due time, the Lord will do what He promised. porque Dios va a hacer lo que prometió. Because it's important that we make room for God. Es importante que hagamos espacio para Dios. It's important that we let go of the pride. Es importante que dejamos ir el orgullo. It's important that we let go of what is taking the room of God.
Es importante que dejemos ir lo que está tomando el espacio de Dios. Insecurity, we're allowing insecurity to speak louder than the words of God. No dejemos que la inseguridad hable más fuerte que la palabra de Dios. We're allowing our pride to diminish the voice of God. Dejamos que nuestro orgullo disminuya la voz de Dios. We're allowing our constant thoughts that run against us with low self-esteem. Dejamos que nuestros pensamientos que corren con autoestima baja corran por nuestro ser. And they run us dry till we have no more to give. Y ellos nos secan y nos drenan y no nos dejan más para dar. And it's interesting Es interesante. that her reputation was known as the woman that couldn't bear children. Su reputación era como la mujer que no podía tener hijos. But even with this reputation, Pero aún con esta reputación, she spoke to her husband. ella habló a su esposo And instead of just having the prophet pass by y solamente, en vez de tener al profeta solamente pasar for meals, para que coma de vez en cuando, she chose to build an upper room. ella decidió construir un aposento alto para el profeta. And it was an upper room only for the prophet. Y era un aposento alto solo para el profeta. Now, what is an upper room in context, in biblical context? ¿Qué es un aposento alto en un contexto bíblico? Upper rooms were built in Jewish tradition or culture. Donde en la traducción judía, Upper rooms were built los aposentos altos eran construidos on the roof of a house for guests. en la azotea de una casa para los invitados. It could have also been used Y también podría haber sido usado on the hottest days of the year en los días más calientes del día so that people could sleep and be able to be refreshed because there was no air conditioning. para que la gente pueda dormir y refrescarse porque no había aire acondicionado. So she made room for the prophet, So, ella hizo espacio para el profeta, but she consecrated that room. consagró ese momento, ese espacio. She did not allow any other guests to stay in that room. No permitió que ningún otro invitado se quedara en ese espacio. She withdrew herself from her comfort, Ella se removió de su comodidad and she gave the man of God his place. y le dio al hombre de Dios su espacio. She denied her comfort to make room for the man of God. Ella se negó su comodidad para darle al hombre de Dios un espacio. It's important that we reevaluate Es importante que podamos ver, what we have been giving room to. que evaluemos a lo que le hemos dado espacio en nuestra vida. Have we been giving room to our comfort over God's presence? Le hemos dado espacio a nuestra comodidad en vez de la presencia de Dios. That when the alarm rings at 5 in the morning, Que cuando la alarma en el teléfono suena a las 5 de la mañana, because the blanket was laying right on you, porque la sábana estaba buena sobre ti, you allowed your comfort tú permites que tu comodidad stop the presence of God that wanted to encounter you in that moment. pare la presencia de Dios que te quería encontrar en ese momento. Have you been giving room to insecurity, ¿Le has dado espacio a la inseguridad? room to doubt, ¿Espacio a la duda? doubt to doubt what God has spoken over you, ¿Duda a lo que Dios habló de ti? unbelief, ¿A incredulidad? fear, ¿Temor? anxiety, ¿Ansiedad? depression, ¿Depresión? that you close yourself off in a room Te pusiste en un cuarto and you just think about these dark thoughts. y piensas de estos pensamientos oscuros que te tormentan. But I'm telling you today, it takes faith to make room for God. Te digo hoy que toma fe hacer espacio para Dios. It takes faith to let go and let God. Es tiempo de dejar ir y dejar que Dios haga. It takes faith to surrender to the spoken word of God. Toma fe rendirse a la palabra de Dios. Now join me back into the story. Ahora vamos de vuelta a la historia, por favor. 2 Kings chapter 4, Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verse 16 through 17. versos 16 al 17. And when you have it, please respond with an amen. 2 Kings chapter 4, verse 16 to 17. Versos 16 y 17. And we read it honoring the Father, the Son, and the Holy Spirit. And it reads in the following way. Then he said, about this time next year, you shall embrace a son. And she said, no, my Lord, man of God, do not lie to your maid servant. But the woman conceived and bore a son when the appointed time had come, of which Elijah had told her. Entonces Eliseo prometió, el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada y el año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Now the Shunammite woman feared being deceived.
La tsunamita no quería ser engañada. It's like when God gives you a prophetic word Es como cuando Dios te da una palabra profética and you are hesitant that it will be fulfilled. y tú tienes duda de que se cumple. God spoke that He's going to use you greatly, Dios habla de que te va a usar grandemente, but you need to remain in a place. pero tienes que permanecer en el lugar. But because you feel like you're going to be deceived. Pero sientes como que vas a ser engañado o You see engañada. no way it's going to happen. No ves esperanza de cómo va a suceder. You move out of the place God wanted you in. Te mueves del lugar que Dios te quería. This woman, she didn't want to get her hopes up. Ella no quería que su esperanza fuera levantada. And she didn't want to get her hopes up for nothing. And Ella no quería que su esperanza fuera levantada para engañarla. see, prophetic words are so important. La palabra profética es muy importante. Because many of us receive prophetic words 2024. Muchos de nosotros recibimos palabras proféticas en el 2024 And we don't believe it for our 2025. y tenemos que creerlos para el 2025. We fear even attempting to walk in what God has said. No las creemos muchas veces y tenemos miedo de caminar en esa promesa. But God is no man to lie to you. Pero Dios no es hombre para que mienta. He is no man to deceive you. No es hombre para que te engañe. She gave birth. Ella dio a luz. She bore a child. Ella tuvo un hijo. Even though the situation was completely impossible. Aunque la situación era completamente imposible, So if she did it in 2025, you will give birth. hoy también en el 2025 tú vas a dar a luz. I'm believing we will give birth to the promise of God in Vas our a dar a luz lives. a la promesa de Dios en tu vida. Many of us have attempted, Muchos de nosotros tratamos, but this time the Lord says, try again. pero esta vez Dios dice, trata de nuevo, Because in due time it will happen. porque va a pasar en el tiempo de Dios. She had intimacy with her husband before trying for a child. Ella tuvo intimidad con su esposo antes, tratando de tener otro hijo, But after he got to the old age pero él llegó a una edad muy avanzada that she lost hope. que ella perdió la esperanza. But then the prophet said, you will bore a son. So she had to try again. Ella perdió la esperanza, pero el profeta dijo, vas a tener un hijo. Ella tuvo que intentar de nuevo. She had to put the effort and labor again. Ella tuvo que poner el esfuerzo y trabajar de nuevo en esto. And this time it was with God's strength, not Y hers. esta vez era con las fuerzas de Dios, no con sus fuerzas. You tried with your own strengths, but this time it's with God's strength. Trataste con tus fuerzas, pero hoy trata con las fuerzas This de time Dios. God will give you the victory. Dios te dará la victoria. This time you will not die in the place you thought you would die, Esta vez no morirás en el lugar que pensaste que ibas a morir, but God will pick you up. porque Dios te levanta. Let's go into 2 Kings chapter 4, Segunda de Reyes capítulo 4, verse 20. versículo 20. 2 Kings chapter 4, verse 20. We're going to be breaking down 2 Kings chapter 4. So Vamos a estar leyendo segundo libro de Reyes capítulo 4, diferentes versículos. we're going to be in verse 20 as of right now. Estamos en el versículo 20. It says, when he had taken him and brought him to his mother, on her knees, he sat on her knees till noon and then died. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora el niño murió. Okay, so she just had to put effort. She just had to work hard. Ella puso esfuerzo, ella trabajó duramente, But then pero después she received her blessing. recibe su bendición, She glorified God. glorifica a Dios, But now the child dies on her lap. pero ahora se muere su niño en sus rodillas. Now the child she had worked so hard to raise up well Ahora el niño que ella trabajó tan duro para poder criarlo, is now the child laying on her lap without life. ahora su hijo se ha muerto en sus rodillas. Now she's in this state where she doesn't know if to go call people to help her mourn her son, Ella no sabe si llamar a la gente para que lloren con ella la muerte de su hijo, or to go and run to the prophet and claim what happened. o ir al profeta y decirle qué pasó. She's in this state where I don't know what to do. Ella está en este estado mental que dice no sé qué hacer. It's like the whole script got flipped on her. Es como que la Biblia hizo lo contrario con ella. It's like when we're okay for one day, Es como que estamos bien ahorita, on Sunday we feel good, el domingo nos sentimos bien, but Monday we get a sucker punch. pero el día lunes nos da un puño la vida. Monday through Saturday we feel the weight of our sin on us. El de lunes a sábado sentimos el peso de nuestro pecado sobre She nuestra was vida. confused. How come God gifted me something and he allowed it to die? Estaba confundida. ¿Cómo es que Dios me dio algo y después permite que se muera? How is it that I made a room? I put the effort in making a room. Hice un cuarto para el profeta. ¿Cómo es que puse ese esfuerzo para el profeta? He gave me a child and now he's dead.
Me dio un hijo y hoy se muere. He gave me a promise and now he's dead. Me dio una promesa, pero hoy se murió la promesa. This was my greatest desire and now it's dead. Este es el deseo más grande que tenía, pero se murió. This is what I've always desired, but now it's dead. Esto es todo lo que deseaba, pero se murió. This is the career that I had hoped for my whole life, but now it's dead. Esta es la carrera que yo quería, pero se murió la carrera. This is the family I had always desired, but it looks like it's dying. Esta es la familia que yo deseaba, pero parece que se está muriendo mi familia. It looks like what I had always prayed for, but that hope of finding a spouse is dying. Parece que esa esperanza que yo oraba para tener un esposo, hoy se está muriendo. The hope of the restoration of my family, it looks like it's dying. La esperanza de la restauración de mi familia se está muriendo. I see them, I speak to them about God, but they go further from God. Hoy les hablo a mi familia a Dios, pero se van lejos de Dios. My hope for forever being able to get out of this hole, it's dying. Mi esperanza por salir de este momento, esta situación difícil, está muriendo. It looks like the situation is dying. Parece que la situación se está muriendo. A son died on his mother's lap. El hijo se muere en las rodillas de su madre. And it's crazy Y es cosa de locos. because she saw her son lose breath slowly. Porque ella vio que su hijo comenzó a perder la respiración lentamente. It doesn't give us an amount of how long it took for him to die. No sabemos cuánto se demoró para que él muriera. But it says that they put him on the lap and there he died. Pero lo pusieron en sus rodillas y ahí se murió. The hope that she had for an inheritor of her wealth had died. La esperanza que ella tenía para alguien que pudiera tomar la herencia de ella murió. The business ideas, they died. Las ideas de negocio se murieron. They're taking me out slowly because of my financials. Hoy se murió la esperanza de mis finanzas se mejoraran. My finances are the ones that I'm seeing slowly go down. Estoy viendo que mis finanzas se están deteriorando. I'm seeing that the family's just slowly getting even more lost and separated. Veo que la familia se está perdiendo más y se está separando. My heart, one day I'm happy, the next day I'm sad. One day I'm joyful, the next day I'm in mourning. Un día estoy feliz, un día estoy triste, un día estoy gozosa, un día estoy llorando. One day I can see the blessing of God in front of me. The next day I see the death of my son, my only blessing. Un día veo mi bendición y el próximo día veo la muerte de mi hijo. But how is it that this happened? I made room. ¿Cómo es que esto pasó? Yo hice espacio para Dios en mi vida. How is it that this is happening? I did what I could. Hice lo que pude. I did what was instructed. I did what nobody else did. I sacrificed. Yo hice lo que nadie más hizo, me sacrifiqué. I made sure the prophet had a dwelling place. Le di al profeta un lugar donde morara la presencia de Dios. That when God would speak, I would be the first one to hear. Cuando Dios hablaba, yo era la primera que escuchaba. But it died on my lap. Pero se murió en mis rodillas. I've received it when it was born. I received the blessing in my hands. Cuando nació, recibí la bendición en mis manos. But that same blessing I saw die in my hands. Pero esa misma bendición la vi morirse en mis manos. That same hope that you began with in the gospel Esa misma esperanza con la que comienzas en el evangelio. is the same hope that has been dying in your life. Es la misma esperanza con la que a veces se muere tu esperanza en el evangelio. You see, you're like, but this person is prosperous, this person is doing great, this person, they're always blessed by the best. Esta gente prospera, esta otra persona prospera, se le ve muy bien. ¿Y qué pasó conmigo? What happened with me? ¿Qué pasó conmigo? Did I sin? Did I do something wrong? ¿Pequé? ¿Hice algo mal? Did I make the wrong decision? ¿Hice la decisión equivocada? The script got flipped. Las escrituras como que se dieron vuelta. Everything changed. Como que todo giró. Her husband was still in the fields, Su esposo estaba en el campo and she was alone with her lifeless son. y ella estaba solitaria con su hijo muerto. Her hopes all dead. Su esperanza se había muerto. Her greatest accomplishment had died. Lo que más grande que había logrado en su vida se murió. Her greatest hope of inheritance had died. Su más grande esperanza para que herede todo lo que era de ella murió. But she took it back to the upper room. Pero ella lo llevó de vuelta al niño She al took it back aposento alto. to the place she knew. Lo llevó al aposento alto, el lugar que ella conocía. The place she knew that carried the presence of God. El lugar que ella sabe que ahí habita la presencia de Dios. The place she had built for the man of God. El lugar que ella había construido para el hombre de Dios. Join me in 2 Kings chapter 4.
Segunda de Reyes capítulo 4, verse 21. versículo 21. And it reads, and she went up and laid on the bed of the man of God, shut the door upon him, and went out. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y cerrando la puerta salió. She went to go find the man of God. Fue a buscar al hombre de Dios. She went to Mount Carmel. Ella fue al Monte Carmelo. She went to where she had heard the prophet was. Ella fue donde el profeta, escuchó que el profeta estaba And when she on her way, en camino al Monte Carmelo. I can imagine her mind running. Puede imaginar su mente corriendo. What did I do, God? ¿Qué hice, Dios? Is this even possible for resurrection? ¿Es posible que resucite el niño? Is it even possible that there's hope in this? ¿Hay posibilidades de que resucite el niño? So she went up to Mount Carmel. So ella fue al Monte Carmelo. And join me in verse 27. Y por favor vayan conmigo al versículo 27. Now when she came to the man of God at the hill, she caught him by the feet. But Gehazi came near to push her away. But the man of God said, let her alone, for her soul is in deep distress, and the Lord has hidden it from me and has not told me. Pero luego fue a la montaña y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Jesse se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino, dijo, déjala, está muy angustiada, el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Now we can see she knew the source. Ella conocía la fuente. And I can see today you know the source. Y yo sé que tú conoces la fuente. But when she went to the source, there was resistance. Pero cuando ella fue a la fuente hubo resistencia. Like when you're going to go pray, there's resistance. Como cuando tú vas a orar hay resistencia. The phone starts ringing. El teléfono comienza a sonar. You remember all the tasks you had to go do. ¿Te acuerdas de todas las responsabilidades que tenías que hacer? The devil brings condemnation and telling you, should you really pray? You haven't prayed for a week. El enemigo te trae condenación a la mente y te dice, vas a orar si no has orado por una semana. You haven't even prayed for a couple of days or read your Bible. Are you really going to pray? You think God's going to hear you? No has leído tu Biblia, no has orado. ¿Tú crees que verdaderamente Dios te va a escuchar? But she resisted through. Pero ella con resistencia avanzó. And the man of God saw her. Y el hombre de Dios la vio. And said, let her alone, for her soul is in deep distress. Déjala que pase porque su alma está en estrés. And the Lord has hidden it from me and has not told me. Y dijo el profeta, y Dios lo ha ocultado de mí. Running to the source will always bring resistance. Corriendo a la fuente siempre va a traer resistencia. But don't let your neighbors, Pero no dejes que tus vecinos, don't let your thoughts no dejes que tus pensamientos take away or remove you te remuevan from recovering or receiving your miracle. de recuperar o recibir tu milagro. Don't let people's nasty looks No dejes que las miradas feas de las personas or their mean mugs o la manera que ellos te miran así como que por debajo remove you from the place that you know there's life in. te remuevan del lugar que tú sabes que hay vida. See, the miracle came. El milagro llegó. She knew that she had to go and receive her miracle. Ella sabía que tenía que ir a recibir su milagro. Please join me back in 2 Kings chapter 4 verse 34 to 35. Segundo libro de Reyes 4, 34 al 35. And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. He stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. He returned and walked back and forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. And what caused my attention here is that the child, the boy, he got warm, but he was not alive. El niño recibió calor la primera vez, pero no estaba vivo. His body received the warmth, but his soul was not revived. Su cuerpo recibió el calor de Dios, pero no recibió la vida de Dios. Because the warmth of God is different from the breath of God. Porque el calor de Dios es diferente al soplo de Dios. The warmth of God is the feeling, is the touch. El calor de Dios es el sentimiento, es el toque. There's heat, there's warmth. Hay calor, But the breath of God pero el soplo de Dios is what comes upon in you.
Es lo que viene dentro de ti. So there's a difference. The boy he got warm. He got warm the first time. So el muchacho primero se calentó, But then the prophet laid on him once again. pero el profeta se volvió a echar sobre él. And he went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times and the child opened his eyes. Se volvió a echar sobre él y el muchacho cogió vida de vuelta y estornudó 7 veces. We feel the warmth of God on Sunday, Sentimos el calor de Dios los domingos, but we forget to seek the breath of God daily. pero nos olvidamos de buscar el soplo de Dios diariamente. We forget to seek the breath of God Monday through Saturday. Nos olvidamos de buscar el soplo de Dios de lunes a sábado. We forget to give him the time of day. Nos olvidamos de darle el tiempo y el día para adorarlo a Él. Instead, the first thing we do when we wake up is get on our phone. Y lo primero que hacemos es conectarnos a nuestro teléfono. The first thing we do when we get up is go eat. Lo primero que hacemos es ir a comer. But the Holy Spirit desires you to talk to him. Pero el Espíritu Santo desea que hables con Él. The Holy Spirit desires to breathe life on you. El Espíritu Santo desea soplar vida sobre ti. He desires that as he did on the first days in making the earth, Él desea que así como en los primeros días cuando decidió hacer la tierra and he breathed life into Adam, y sopló vida sobre Adán, he desires to breathe that same life into us. Él también desea soplar esa He misma vida sobre desires nosotros. for there to be resurrection in your life. Él desea que haya resurrección en tu vida. He desires for the hope that died to resurrect. Él desea que la esperanza que había muerto vuelva a cobrar vida. The hope that of your family coming to Christ, he wants it to La resurrect. esperanza de que tu familia venga a Cristo, que The hope that resucite. you will do it again and conquer this time. La esperanza de que esta vez lo harás y conquistarás. Él desea que la tengas. It must be resurrected. Debe ser resucitada. Only in the upper room will we encounter the breath of God. Solo en el aposento alto encontramos el soplo de Dios. The one that gave life in the beginning and desires to give life now. El que dio vida al principio y también decide darte vida hoy. Okay, let's go back into 2 Kings chapter 4, verse 36 to 37. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 4, This is the last time, I promise. 36 y 37. Yes, first, 2 Kings chapter 4, verse 36 to 37. 36 y 37. And he called Gazi and said, call this Shunammite woman. So he called her, and when she came into him, he said, pick up your son. Entonces Eliseo dijo a Jesse, llama a la mujer sunamita. Jesse así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo, puedes llevarte a tu hijo. So she went and fell at his feet and bowed to the ground. And then she picked up her son and went out. Y ella se cayó ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. See, this woman encountered resurrection power Esta mujer recibió y encontró el poder de la resurrección in the upper room. en el aposento alto. The upper room she had built for the En presence el of God. aposento alto que ella había construido para Dios. Will we build an upper room for the Lord? Vamos a construir un aposento alto Will para we be a Dios. place of intimacy? Vamos a hacer un lugar de intimidad para Dios. Will we build something? Vamos a construir algo. Or will we allow the enemy as a thief to come and steal the word? O vamos a permitir que el enemigo venga como un ladrón a robarnos la palabra. Will we allow the enemy to steal the gift of God in us? Vamos a permitir que el enemigo nos robe el don de Dios. The promise of God over our lives. La promesa de Dios sobre nosotros. Her son died on her lap, Su hijo se murió en sus rodillas, but resurrected in her upper room. pero resucitó en su aposento alto. Okay, the upper room. El lugar alto. What caused my attention about the upper room? Lo que llama mi atención del aposento alto, That in the Old Testament, que en el Antiguo Testamento the Holy Spirit lived as a foreigner. el Espíritu Santo vivía como un extranjero. Okay, Yamile, what do you mean by that? ¿Qué quiero decir por eso? I mean that he would come upon a person Él venía sobre una persona and he would leave. y después se iba. It was like a hotel room. You come for a little bit Era como un hotel. and then you leave. Venía por un ratito y después se iba. And if you got a good hotel, there's a pool and there's breakfast. Y también tienes buenos hoteles donde hay piscina y también hay desayuno. But he would just come upon the person and leave. Pero venía sobre la persona y después se iba. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento, because of the sacrifice of Jesus, por el sacrificio de Jesús,
that he had to ascend for the Spirit of God to descend. Él tuvo que ascender para que el Espíritu de Dios descendiera. The Spirit of God can now dwell within us. El Espíritu de Dios vive en nosotros We ahora. now became the upper room Hoy nosotros somos el aposento alto. where the Pentecostal fire can descend, Cuando el fuego pentecostal descendió, where it can burn the impurities, Él quemó las impurezas. where it can resurrect the dead, Él puede resucitar al muerto. where even the shadow heals the sick. Aunque aún tu sombra puede sanar al enfermo. She would have never received her blessing Ella nunca hubiera recibido su bendición if she had not built her upper room. si ella no hubiera construido un aposento alto. She would have never received the encounter of resurrection Ella nunca había recibido el encuentro de la resurrección if she had never built her upper room. si nunca hubiera construido su lugar alto. If she had never made a place of dwelling for the prophet. Si nunca hubiera hecho un lugar donde el profeta pudiera ahí gozar con la presencia de Dios. Because she was blessed, because she used to feed the prophet, she was blessed. Ella estaba bendecida porque ella alimentaba al profeta. But when she made a dwelling place, Pero cuando ella hizo un lugar para que él permaneciera, the Spirit of God gifted her the blessing and the encounter. el Espíritu de Dios le regaló la bendición y el encuentro. The encounter. El encuentro. See, it is different in experience and an encounter. Es diferente una experiencia a un encuentro. When I go on a roller coaster, I have a good experience. Cuando vamos a los roller coasters tenemos una buena experiencia. Montaña rusa. Montaña rusa, sí. When I go on a roller coaster, I have a good experience. Cuando vamos a la montaña rusa tenemos una buena experiencia. But I can only encounter. The experience doesn't change me. Por la experiencia no me cambia. The experience is I had a great time. La experiencia es que tuve un buen momento. I shouted. Sí, grité. I almost passed out. Casi me desmayo. I hear Joseph crying for his mom. Sentí que yo se lloraba por su mamá. But the encounter. Pero el encuentro. True story though. He was calling Tia Maria. He was calling him. Estaba llamando a su mamá. But the encounter is different. Pero el encuentro es diferente. Because in an encounter there's intimacy. Porque en el encuentro hay intimidad. And in intimacy you're made one. Y en la intimidad te haces uno. In intimacy you're able to get to know the person at a different level. Y en intimidad puedes conocer a la persona en otro nivel. God desires to get to know you in a different level. Dios quiere conocerte He en wants otro you to get to nivel. know Him in a different level. Dios quiere que lo conozcas en otro He nivel. desires intimacy. Él desea intimidad contigo. But there can only be intimacy in the place that you have made. Pero solamente puede haber intimidad en el lugar que tú has hecho para Él. Will we make ourselves a dwelling place for the Holy Cuando nos Spirit? hacemos un lugar donde habita el Espíritu Santo, Will we make ourselves the place where the Spirit of God can dwell? ¿nos haremos nosotros un lugar para que el Espíritu Santo more? I know the power in the dwelling. Yo conozco el poder en el habitar en Dios. And I want to share that when Valeria broke her arm, Cuando Valeria se rompió su brazo, she completely broke it. ella se lo rompió completamente. I was in the park with Stephanie. Estaba en el parque con mi hermana Stephanie And I wanted to go play with tag, but she didn't want to play tag. She wanted to play gymnastics. y yo quería ir a jugar con ella Un juego diferente. un juego diferente. Yeah. But then I hear someone shout, Yamile, Yamile. Pero después escucho que alguien grita y dice, Yamile, Yamile. And I see Valeria on the floor. Y veo a Valeria en el piso And I see that her arm is twisted in a way I've never seen before. y veo que su brazo está doblado de una manera que nunca he visto antes. So I do what I did. I picked her up. La levanté, la cargué. I was scared. I called Stephanie. Estaba asustada, llamé a Stephanie. Because she was someplace in the playground. Ella estaba en el playground, no sé, haciendo algo. I picked up Valeria and I ran to my mom's car. Y la cargué y fui al carro de mi mamá. Because my mom was inside. Porque mi mamá estaba dentro del carro. And she's on the phone and I'm looking at her and I'm like, Y yo miro a mi mamá y le digo, and I'm carrying Valeria and she's crying. y estoy cargando a Valeria, pero ella está llorando. So they take her to the hospital. La llevan al hospital. And when she was in the hospital, Y cuando estaba en el hospital, they did the x-ray. hicieron el X-ray. And they said, if we don't do the surgery now, she will lose her arm. Si no hacemos la cirugía hoy, ella pierde su brazo. She will have to lose completely this part. Ella tendría que perder la mitad de su brazo. And my whole demeanor dropped. Y toda mi apariencia como que menguó. I was crying, but I didn't want to show I was crying, so I was trying to put that tough look. Estaba llorando, pero quería mostrar que estaba fuerte, o quería poner esa mirada así de fuerte. I pretended to go use the bathroom. Pretendí que iba a usar el baño. I pretended that I needed to go clean my room. Pretendí que tenía que limpiar mi cuarto.
But then my grandma came up Pero después mi abuela llegó and she went to my mom's prayer place. y ella fue al lugar donde mi mamá ora. The place my mom had made a dwelling for the Holy Spirit. El lugar donde mi mamá ha hecho un lugar para el Espíritu Santo. And we all curled up. Y todos nos pusimos en ese lugar. And we were in that place and we all began to pray. Y estábamos en ese lugar y comenzamos a adorar. And the doctor said it was a miracle that they put her hand back together. Y el doctor dijo que fue un milagro que pudieron restaurar el brazo de vuelta. But it all happened in the place of that my mom had made a dwelling place for the Holy Pero eso Spirit. pasó en el lugar donde mi madre había hecho un lugar para que la presencia de Dios habitara. When you make a dwelling place, it just doesn't impact you only. Cuando tú haces un lugar donde habita la presencia de Dios, no solamente te impacta a ti, You also making a place for your generation to have a dwelling in the Spirit of God. también haces un impacto para tus generaciones, para que tengan un lugar donde puedan orar. My mom, that place had been the place where she went when she was broken. Es el lugar que mi madre ha ido donde ella está rota internamente. Where she would fast, she would consecrate herself in that place. Ayuna y se consagra ahí. But it was in that very same place Pero en ese mismo lugar where her children donde sus hijos could take up hope again. pudieron llegar ahí, Could take up hope. pudieron llevar y ser levantados en esperanza, Because they were all crying out for their little sister. porque todos estaban llorando por su hermanita pequeña. When you make a dwelling place, Cuando haces un lugar para que habite la presencia and when something goes wrong and you return to that dwelling place, y algo pasa mal, pero tú regresas a ese lugar, resurrection power, hay resurrección you en will ese lugar. encounter what God has promised. Hay poder de resurrección y encontrarás lo que Dios prometió. Hope may have died at that moment, En ese momento la esperanza se había muerto, but when I made it back there, pero cuando llegué ahí and we all spoke tongues and interceded, y hablamos en lenguas, intercedimos. then we got the call. They put it back together and it Y was a recibimos miracle. la llamada y le pusieron el brazo de vuelta y fue un milagro. Somebody's about to receive a call that a miracle occurred. Alguien va a recibir una llamada que un milagro está ocurriendo. Somebody's about to receive a call that's about to give them hope again. Alguien te recibe una llamada que te va a dar esperanza de nuevo. Look, I need you to say amen or I receive it because God is giving it in the Necesito que atmosphere. digas amén o lo Somebody take recibo. it by force. Llévalo por fuerza. When God releases a word, you got to take it by force. Cuando Dios suelta una palabra, tienes que tomarlo con fuerza. You got to say amen, I receive it, Tienes que something. decir amén, lo recibo. Tienes que decir algo. Because that will be the word that will sustain you when you can't no more. Esa va a ser la palabra que te sostiene cuando ya no puedes más. That will be the word that will hold you through the difficult season. Esa será la palabra que te va a aguantar en las situaciones difíciles. Make a dwelling place for the Spirit of God. Haz un lugar para el Espíritu de Dios. In the Old Testament, when the Ark of the Covenant was mentioned, En el Antiguo Testamento, cuando la arca del pacto era mencionada, the Ark of the Covenant was in one house. el arca del pacto estaba en una casa, But since the man did not know how to manage, pero el hombre no sabía cómo manejar esa casa. the house was not prosperous. La casa no prosperó. But when the Ark of the Covenant moved to a house that knew how to make a dwelling place, Pero cuando el arca del pacto se movió a una casa que sabían habitar en la presencia de Dios, that house flourished. esa casa prosperó. Some of us are going through financial struggles, but the Lord says, build a dwelling place. Algunos estamos pasando por momentos financieros difíciles, pero el Señor dice, construye un aposento alto. And for those that believe they have made themselves a dwelling place, Y para aquellos que creen que ya se han convertido en un lugar donde habita la presencia de and now Dios. are questioning the process of death, Y ahora estamos preguntando el proceso de la muerte. asking, why do I have to go through this process, God? ¿Por qué tengo que ir por este proceso? Why this process? Another one? Porque otro proceso, Señor. Now I gotta go call on the prophet. I gotta go run. Tengo que llamar al profeta, tengo que correr. Join me in Psalms 119, Únete conmigo a Salmos 119. verse 71. Salmos 119, versículo 71. Psalms 119, verse 71. And it reads, "It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes." Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. In Spanish it says, "It is good that I have been humbled, Es bueno que yo haya sido humillado that I may learn your statutes." para que yo aprenda tus estatutos.
This process was not to end you. Este proceso no fue para matarte. It was not to steal your hope. No era para robar tu esperanza. But it was to get to know God Para more. que conozcas a Dios It's más. so that you could encounter God more. Para que encuentres a Dios más. You know what? They did speak bad about me. Quizás hablaron mal de mí. And maybe, you know what? I did run to the feet of Jesus. Y yo corrí a los pies de Jesús. And it was good for me that I had been afflicted, Era bueno que yo fui humillado that I may learn your statutes. para que aprenda tus estatutos. When you go through the process, Cuando vas por el proceso, this has to be your rema. esto tiene que ser tu rema. You know what? You know what? I'm going through it right now. I don't want to pray right now. Estoy atravesando por esto, no quiero orar en este momento. You know what? I'm fasting, but I feel like eating. Estoy ayunando, pero quiero comer. My stomach is talking to me. Mi estómago me está hablando, But it is better pero es mejor to know the word of God and speak that even though que es mejor conocer la palabra de Dios y saber que aunque Jesus was fasting and the devil came to tempt him, que Jesús estaba ayunando y el diablo vino a tentarlo, the statutes of the Lord was simple. los estatutos de Dios fueron simples. Not only by bread alone shall man live. No solo por pan vivir el hombre. So when I was fasting, when I couldn't, my stomach was just speaking. It was roaring at that point. I had to remember that word because I got afflicted so I can get closer to his statutes. So, cuando estaba ayunando, mi estómago me estaba hablando y estaba afligida, pero recordé los estatutos de Dios. The statutes of God. Los estatutos de Dios. It is good for me that I have been afflicted that I may learn your statutes. Es bueno que hayas sido afligido para poder conocer tus estatutos. It looks like you're getting crushed. Parece que te estás siendo aplastado. You feel the crushing. Sientes que te están destruyendo. You feel the weight. Sientes el peso. You feel like you got to carry your family on your shoulders. Sientes que tienes que cargar tu familia en tus hombros. You got to carry it on your back. Tienes que cargarlo en tu espalda. But it is good that I have been afflicted, Pero that I bueno may que hayas sido learn afligido. your statutes. Para que pueda yo meditar en sus estatutos. We must become the dwelling place. Debemos volvernos en el lugar. We must Alto. become Debemos convertirnos the place for the Holy Spirit. el lugar para el Espíritu Santo. If you haven't made a dwelling place, Si no has hecho un lugar alto, if you haven't made a dwelling place within yourself for the Lord, si no has hecho un cuarto alto, un lugar, un aposento especial para Dios, I invite you to do so. te invito a que lo hagas. I invite you to make room for Him. Te invito a que hagas espacio para Él. I invite you to surrender everything you've been going through. Te invito a que rindas todo lo que tú eres a sus pies. I invite you Te invito to give it all to Him. que se lo des todo a Él. And for those that have made that dwelling Y place, para aquellos que han hecho una habitación para Dios, it is good that I have been afflicted that I may learn your es statutes. bueno que hayas sido afligido para aprender tus estatutos. The process brings crushing. El proceso trae preguntas. The process brings suffering. El proceso trae sufrimiento. Suffering brings pain. Sufrimiento trae dolor. And pain brings out revival. Y dolor trae avivamiento. And brings out multiplication. Trae esa multiplicación. It brings forth the promise. Trae la promesa. Jesus on the Mount of Olives, He was crushed En el Monte de los Olivos, Jesús fue aplastado for the glory por la gloria to God. de Dios. We are called to give God glory. Somos llamados a darle la gloria a Dios. But the Lord desires that we make in ourselves a dwelling place for the Holy Pero Spirit. Dios desea que hagamos en nosotros un lugar especial para el Espíritu Santo. Before I finish, I just want us to pray. Antes de terminar, quiero que oremos. Just bow your heads right where you're at. Por favor, pon tu cabeza para abajo y oremos. Holy Spirit, Espíritu Santo, I give you all of me. te doy todo de mí. Father God, I give you every insecurity. Te doy cada inseguridad. I give you every desire. Te doy cada deseo. I give you everything my heart has ever